Nosotros no podemos, ni debemos, profesar odio, ni mostrar odio, ni rechazo hacia las personas homosexuales, ni las personas que son lesbianas, ni los que tengan alguna práctica transgénero. Hay que respetar. Nuestra fe, algunos le dicen religión, pero yo prefiero decirle fe. Nuestra fe cristiana no va con el odio. Nosotros no somos jamás. Nosotros no podemos andarle poniendo bombas a los que no tienen nuestra fe, a los que no tienen nuestro pensamiento, a los que no creen lo que nosotros creemos. Al contrario, la palabra de Dios, la Biblia, lo que nos enseña es que tenemos que amar a los que nos odian. Tenemos que amar a los que nos persiguen, a los que no nos quieren. Todo lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que aclararle a todas las personas de la iglesia, y en este momento quisiera dirigirme un poquitito más a las personas que tal vez son homosexuales y están viendo esta programación. Creo que es importante que entendamos que eh, para Dios no es aceptable el homosexualismo. Y yo le voy a explicar por qué. Sin odio, sin rencor, sin ofensas y sin rechazo. De corazón a corazón. Si nos vamos al Antiguo Testamento, sí vamos a encontrar que es una administración de la palabra de Dios ejercida por un ángel que es muy fuerte, muy duro, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahí dice que Dios destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. Lo dice allá en el capítulo 19 del verso 1 en adelante, en Génesis. Génesis 19, 1 en adelante. Ahí dice que Dios, a causa de la práctica del sexo antinatural, fue que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso es que a ese tipo de sexualidad se le llama sodomía, porque eso es lo que practicaban en Sodoma, sexo antinatural. Usted lo puede buscar también allá en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el verso 22, de manera específica, y va a ver usted todo lo que ahí dice. Pero no lo agarremos del Antiguo Testamento para que no vayan a pensar ustedes que estamos parados en la condenación de la piedra, ¿verdad? Insensibles y donde no hay perdón, ¿verdad? Como estaba Israel en el tiempo de la ley. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al tiempo de la iglesia. Vamos al tiempo de Jesucristo, de los apóstoles y de una iglesia que comenzaba a profesar el amor sobre la tierra. En el libro de Romanos es específico que nos está hablando aquí, Romanos capítulo 1, nos explica la forma como en el Nuevo Testamento la iglesia tiene que contemplar el homosexualismo. Y si hay alguna persona homosexual que nos esté observando, quiero decirle que estas son las razones por las que nosotros los respetamos, nosotros no queremos ofenderlos, ni siquiera que usted se sienta rechazado por los cristianos. No queremos eso, pero le estamos dando nuestras razones porque es que nosotros no podemos estar de acuerdo con su estilo de vida. Es por esto. Porque aquí dice, en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los ha hecho evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, por medio de la creación, dice. De manera que no hay excusa. Eso es lo que está diciendo aquí. Y sigue diciendo, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y habiendo recibido en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Este es el planteamiento del Nuevo Testamento en relación al sexo antinatural, en relación a la sodomía, en relación a las relaciones homosexuales. Y cuando decimos homosexuales, no nos estamos refiriendo nada más al hombre con el hombre, sino también a la relación de mujeres con mujeres. Él está diciendo aquí que porque ignoraron a Dios y porque se rebelaron contra Dios, Dios los entregó a esas pasiones y le llama, con el respeto que me merecen, le llama pasiones degradantes. Eso lo dice el apóstol Pablo. Está diciendo aquí, verso 26, si usted tiene una Biblia por ahí, ¿verdad? Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. O sea que esa es una pasión, pero no es una pasión que eleva al hombre, sino que es una pasión que dice aquí, que degrada, porque dice pasiones degradantes, dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De hecho, fíjense ustedes, de hecho, la versión de las Américas que yo estoy leyendo aquí, donde dice la función natural de la mujer, tiene un hito, y eso lo manda la bastardilla. Y la bastardilla dice las relaciones sexuales normales. ¿Cuáles son las relaciones sexuales normales? Un hombre y una mujer. Pero dice que las mujeres abandonaron la función, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea que eso es antinatural. La naturaleza lo que hace es obedecer la voluntad y la orden que Dios le dio. Allá en los Salmos al final dice, vientos huracanados que obedecen sus órdenes. O sea, la naturaleza como el tiempo, como los huracanes, como el clima, simplemente están obedeciendo órdenes de Dios. Lo que es natural, la naturaleza obedece la orden de Dios. Solo el hombre no la obedece, ¿verdad? Entonces está diciendo aquí que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y dice aquí que como consecuencia de ese cambio que la mujer ha hecho, dice el verso 27, dice también los hombres, verso 27, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Esto no lo digo yo, ¿verdad? Esto estoy leyendo solo lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, cometiendo los hombres, dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahí es donde viene el problema con el estilo de vida homosexual. Como seres humanos merecen nuestro respeto. Como seres humanos no podemos odiarlos.
ni rechazarlos. Pero por estas cosas no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Y les recuerdo que esa es la razón. Eso es tan terrible que por esa razón fue que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y por eso la ciudad de Sodoma nos heredó el término y el concepto de la sodomía, que es el sexo homosexual, la práctica del sexo antinatural. Bueno, también si usted me acompaña a leer un poquito en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, sigue instruyendo el apóstol Pablo en el verso 9. Verso 9. Estoy hablando de Primera de Corintios 6, 9. Nos dice así: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Yo les digo a todos ustedes, no se engañen, no batallen, no traten de convencerse de lo que no es verdad. Por eso dice aquí, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí es donde el Papa Francisco y el dicasterio de la Iglesia Católica del Vaticano están teniendo problemas ahorita. Porque si el apóstol Pablo nos está enseñando que ni los afeminados ni los homosexuales heredarán el reino, ¿cómo es que la Iglesia Católica no enseña esto que estamos enseñando nosotros? Bueno, aquí nos está diciendo que no heredarán el reino. Y está hablando, hace una diferencia entre los afeminados y los homosexuales. Y este concepto de afeminados incluye a personas que no siendo homosexuales se comportan como homosexuales en el caso de los transvestis, en el caso de aquellos que tal vez no son homosexuales, pero se visten de una manera que no refleja el género que realmente son o al género al que realmente pertenecen. A eso se refiere. Todo esto entra dentro de la ideología de género. Cuando habla ahí de los afeminados, está diciendo todos los que practican la ideología de género. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. También, si usted va conmigo a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, en el capítulo 2, déjame encontrárselo para leérselo. Habla un poquito de este asunto. Estoy hablando en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice el verso 7. Si rescató al justo Lot, ¿a dónde vivía Lot? ¿A dónde vivía Lot? En Sodoma. Vivía en Sodoma. Y entonces, antes de destruir Sodoma, Dios rescata, manda 2 ángeles a rescatar a Lot y su familia, a sacarlos de Sodoma y Gomorra. Y dice aquí, y rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Y la palabra libertinos me da en la bastardía que dice, sin principios morales. Eso es lo que quiere decir, es que la sodomía delante de Dios es la ausencia de principios morales. Ahí lo dice. Aquí lo está diciendo y no podemos borrar lo que está escrito en la palabra de Dios. Ni siquiera las encíclicas del Vaticano pueden alterar lo que aquí ya está escrito.
Bueno, pero parece como que el Papa y el dicasterio están propuestos a hacer cambios. Ya comenzaron a hacer sus cambios. Los respetamos, ¿verdad? Los respetamos, pero no estamos de acuerdo. Por estas razones. Además de eso, el propio Señor Jesucristo, si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 19, el propio Señor Jesucristo, que le dio origen al cristianismo, si hoy nosotros nos llamamos cristianos, es a causa de Cristo, el que dijo estas palabras. Dice aquí, verso 5, boca del Señor Jesús. Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahí está diciendo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Voy a parafrasearlo. Si aquí dijera, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su pareja, todavía ahí podríamos decir, puede ser que la pareja sea otro hombre. Entonces va a ser hombre con hombre. Pero con claridad dice la palabra hombre y dice la palabra mujer. Y no se puede borrar. La escritura no se puede alterar. Jesús, con sus propias palabras, con su propia boca, está declarando que el matrimonio no puede ser homosexual. No puede haber homosexuales cristianos. No puede haber. No se puede. Es porque va contra el mismo decreto del Señor Jesús. Los respetamos. Tenemos nosotros como cristianos que desestimular el odio contra los homosexuales. Nosotros como cristianos tenemos que predicarle a todo el mundo. No odien ni a los homosexuales ni a las lesbianas. No pueden odiar a los que profesan tener otro género totalmente diferente. No podemos hacer eso, porque va contra nuestra fe. Pero también tenemos que estar claros. No podemos dejarnos engañar por las filosofías, por las ideologías nuevas que han venido. No podemos dejarnos confundir por todo lo que dice Instagram, por todo lo que dicen las redes sociales, por todo lo que se dice en las redes sociales. No podemos dejarnos engañar. Nosotros tenemos que respetar a las personas homosexuales, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en que nuestra fe no puede estar de acuerdo con el sexo antinatural. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios desaprueba el homosexualismo? ¿Cuál es la razón por la que Dios no está de acuerdo con el pensamiento homosexual? Esto viene desde el libro de Génesis, en el capítulo 1. Si usted tiene su Biblia y quiere saber qué es lo que Dios piensa, por qué el apóstol Pablo dice lo que dijo, por qué el Señor Jesús también dice lo que dijo. Esto dice aquí, en el capítulo 1 del libro de Génesis, dice el verso 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ahí se ve con claridad que el propósito es varón y hembra. No habla aquí de homosexualismo, no habla de lesbianismo, es varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cuál es el propósito del varón y hembra? El propósito de varón y hembra es la familia. Dios no puede estar de acuerdo con el homosexualismo, con la práctica de sexo antinatural, porque eso implicaría la destrucción de la familia. Eso implicaría
que nos quedaríamos sin descendencia. El homosexualismo atenta, ataca la existencia misma de la raza humana en la tierra. Por eso es que Dios no puede estar de acuerdo. Por eso es que Dios los creó varón y hembra. Por eso el matrimonio de Dios tiene que ser varón y hembra. ¿Por qué? Porque con varón y hembra va a venir la descendencia. Con varón y hembra va a venir la familia. Varón y hembra es lo natural. Por eso es que siempre en la Biblia vamos a encontrar una condena bíblica hacia la práctica de todo lo antinatural. Sexo antinatural, sexo sodómico. Dios no puede estar de acuerdo con eso, porque entonces se daría la extinción de la raza humana sobre la tierra. Imagínense, hombre con hombre, ¿cómo es posible que el hombre pueda tener familia con otro hombre? Un hombre no puede tener hijos con otro hombre. Un hombre no puede embarazar a otro hombre. Un hombre no puede quedar embarazado de otro hombre. Eso no es posible, igual que la mujer. Entonces, ¿qué pasaría con la raza humana? ¿Qué pasaría con la creación humana? Por eso es que Dios no va a estar de acuerdo. Eso es importante que nosotros entendamos por qué es que el Señor Jesús agarra las palabras del libro de Génesis y las actualiza allá en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el verso 12, donde Él explica cosas importantes. Vamos a ir un momentito al libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 12, por favor. Capítulo 19. Vamos a leer aquí qué es lo que nos enseña, para terminar, para poder hablar con ustedes un poquito de este asunto. Capítulo 19. Están hablando del matrimonio, ¿sí? Él está diciendo aquí, está explicando el Señor Jesús, capítulo 19, está diciendo, verso 12, 19, 12, dice, estoy aquí encontrando, hermanos, vamos a encontrarlo. Bueno, desde el verso 5, recuerde que ya lo hayamos leído, el verso 5, donde nos dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces sigue, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Está hablando del matrimonio. Ese es el contexto, que Jesús está hablando del matrimonio. Está hablando de la familia. El interés de Dios es la familia, fíjese. Dios es pro familia. El homosexualismo es antifamilia. Dios es pro familia. El lesbianismo es antifamilia. Porque tanto con el homosexualismo como con el lesbianismo, ¿cómo van a procrear? ¿Cómo van a tener una familia natural? Ese es el contexto que tenemos. Y en ese contexto, empecemos a leer aquí en el verso 12. Dice aquí: porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, cuando habla de eunucos en el contexto de la familia, recuerde que él está hablando del matrimonio, hombre y mujer. Está hablando de hombre y mujer porque está hablando de que va a haber familia con un hombre y mujer. Matrimonio, varón y hembra. Está hablando por la familia. Ok, en ese contexto empieza a hablar de los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona castrada. La persona castrada no puede tener familia. Por eso sabemos que se está refiriendo también y que esto es aplicable al homosexualismo, porque el homosexual no puede tener familia. Para poder tener una, entre comillas, familia,
tiene que hacerse de hijos postizos. Tiene que hacerse de hijos que no son de ellos. De hijos que no tienen su ADN. Hijos que no salieron de ellos, porque ellos no pueden ser progenitores. Hombre con hombre no pueden tener descendencia. Mujer con mujer no pueden tener descendencia. Tienen que adoptar a un niño que naturalmente no es de ellos. Esos son hijos postizos. Esos son hijos no naturales. Hijos que se les dice hijos, pero sabemos perfectamente que no fueron obtenidos de manera natural porque no pueden hacerlo. Entonces por eso les llama eunucos, porque el eunuco no puede tener relaciones sexuales. El eunuco, como no puede tener relaciones sexuales, el eunuco no puede tener hijos y no puede tener en consecuencia familia. Hay 3 tipos de eunucos y yo lo aplico para las personas homosexuales. Aquí está diciendo que hay unos que así nacieron homosexuales, desde el vientre de su madre, dice ahí. Hay otros que los hombres los han hecho eunucos, ahí está diciendo. Otros, dice aquí, fueron hechos eunucos. Dice, por los hombres los hicieron. Y dice, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En este caso estaba hablando de personas como el apóstol Pablo, que decidieron no tener familia para predicar el evangelio, para cumplir con el llamamiento supremo que Dios da. Por eso él decidió no casarse. Pero también esto nos enseña que hay 3 tipos de homosexuales, de gente que no tiene familia. Los que nacieron, hay mucha gente que nació homosexual, vienen desde el vientre de su madre de manera genética. Algunos vienen así. Pero también dice que hay otros que los hombres los hicieron y que hay otros que asimismo se hicieron eunucos. Bueno, yo pienso que las personas homosexuales que nacieron desde el vientre de su madre, de manera, vienen así, de nacimiento, yo pienso que ahí solamente un milagro del Señor puede provocar un cambio. Pero los otros 2, en el fondo no son homosexuales. En el fondo no tienen la naturaleza homosexual. Fueron inducidos o por los hombres o por ellos mismos. Homosexual por inducción. Los indujeron. ¿Cómo los indujeron? Exponiéndolos a las depravaciones sexuales a temprana edad. Yo quisiera que las personas homosexuales me estuvieran escuchando. Yo quisiera que las personas homosexuales estuvieran viendo este video para que viéramos esos 3 tipos de homosexuales, que en realidad es nada más uno. Los que nacen desde el vientre de la madre ya vienen así. Ya vienen así. Pero hay otros que son la mayoría. O los hombres los hicieron homosexuales por inducción, porque se los indujeron a ellos. ¿Cómo los indujeron? Los violaron desde niños, los expusieron a la pornografía desde niños, los toquetearon en sus partes sexuales cuando eran niños y despertaron en ellos ese fuego cuando no había una mente madura para entender y para recibir, y por eso fueron pervertidos desde la infancia, pero no nacieron así. Los hombres los hicieron así. Muchachitos que fueron obligados tal vez a ver a sus padres teniendo relaciones sexuales, niños de corta edad que presenciaron a otros hombres teniendo relación sexual o relación homosexual. Y eso produce en la mentecita del niño
una huella profunda, una marca profunda, que hasta el día de hoy tal vez está afectando su personalidad. Pero él no nació así, lo indujeron, depravaron sus mentes, fueron violados, niños que fueron violados a los 5, a los 6 años de edad, niños que fueron muchas veces expuestos a las orgías sexuales, donde todo se practica con drogas, con alcohol. Eso dañó la mentecita y dañó el alma del niño. Pero tienen remedio, esos tienen remedio. También los que a sí mismos. Esto pasa mucho el día de hoy, con el teléfono. Los niños que reciben el teléfono de sus padres, padres que ni entienden muchas veces el teléfono, padres que no conocen los passwords de los teléfonos de sus hijos y no se están dando cuenta que sus propios hijos están buscando la pornografía. Ellos mismos se están exponiendo a la pornografía. Ellos mismos se están exponiendo a la depravación sexual por medio de sus teléfonos, por medio de las redes sociales, por medio de sitios web especializados en depravación sexual. Muchas veces la misma persona se expone a la depravación sexual y el resultado es una desviación en el alma del niño, una desviación en el alma del joven que empieza a pensar que es homosexual porque se pervirtió. Pero esos casos tienen solución. Tal vez me esté viendo alguien, tal vez me esté viendo alguna persona que esté en esa situación y en el fondo de su corazón sufre, en el fondo de su corazón se identifica con lo que estamos diciendo. Si fue que alguien lo pervirtió desde pequeñito, si fue que alguien le violó desde pequeñito, si fue que ellos mismos muchas veces se expusieron en el abuso de la pornografía, desde niños, desde cuando sus mentecitas no estaban maduras para asimilar la forma correcta de tener relaciones sexuales. Y se despertó aquel fuego voraz, aquella pasión degradante se despertó en el niño. Y después termina ese niño pensando que es homosexual, pero él no nació así. Aunque hubo unos, como dijimos antes, que sí nacieron así. Bueno, para los que no nacieron así, nosotros podemos presentar ministración al alma, oración y ministración. Creo que hay que buscar una ministración, una forma de cómo entrar en el alma, cómo poder enderezar lo que se torció en el alma cuando eran niños, cuando comenzó esa práctica de sexo antinatural. Padres de familia, yo sugiero que si tiene hijos que viven una vida homosexual, usted los respete. Vamos a hablar un poquito del respeto. Pero también sugiérales a los que usted sabe que no nacieron de esa manera, sugiérale que busquen una administración, que pongan el alma en orden y con la oración del justo, que puede mucho, se puede lograr el cambio. Hay solución en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene hijos homosexuales, y muchas veces estos hijos homosexuales quieren que usted acepte a sus parejas homosexuales. Bueno, hoy estoy predicándole a usted algo. Hoy le estoy diciendo que tenemos que respetar a los homosexuales. Tenemos que respetar a las lesbianas. Tenemos que respetar a los que practican sexo antinatural. Los tenemos que respetar. No los podemos odiar, no los podemos rechazar, no los podemos burlar ni nos debemos de burlar de ellos. Hay que darles respeto. Pero también
Ellos tienen que respetarlo a usted como padre de familia. Si hablamos de respeto, el respeto es mutuo. Yo te respeto, pero tú me respetas. Especialmente el hijo le debe respeto a su padre. Especialmente el hijo le debe respeto a su madre. Le debe respeto. No son amigos. Perdón, padres e hijos. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que el padre y el hijo solo se tienen que ver como amigos. Claro, debe haber una amistad, pero por encima de la amistad, el padre engendró al hijo. El hijo le debe más respeto al padre y le debe respeto a su madre. Y si su mamá le dice que no, así como usted quiere que lo respeten, usted debe respetar a sus padres. No puede obligar a sus padres a que acepten su pareja sexual si usted es homosexual. Porque entonces tú le estás faltando al respeto. Y usted quiere que lo respeten. Y si usted quiere que lo respeten, respete también. El amor es respeto. Respetémonos. Y usted, como padre de familia, acepte a su hijo, abrácelo, hable con él. Si le hace preguntas, sugiérale una administración, tal vez acepta. Y si acepta, mándelo a la obra de Orange. Aquí estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a ayudar en ese sentido porque entendemos. Hay unos que no se puede obligar ni cambiar. Bueno, a ninguno se puede obligar, ¿verdad? Pero si voluntariamente buscan ayuda, sería bueno que usted sugiriera una administración en donde se le pueda ayudar. También es importante que nosotros estemos claros que la persona cristiana no puede aceptar el homosexualismo. Primero por los hijos de Elí, ¿verdad? Acuérdese que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Ese fue el error de Elí. Allá en Primera de Samuel, desde el capítulo 1, ahí habla. Capítulo 2 especialmente, del verso 11 en adelante, dice que Elí, el sacerdote, honraba más a los hijos que a Dios. Y en consecuencia de que honró más a los hijos que a Dios, Dios lo quitó del sacerdocio. Dios le quitó su presencia. Dios le quitó la bendición a Elí por honrar más a sus hijos que a Dios. Y ahí es donde la palabra dice que Dios honrará a los que lo honran y a los que lo menosprecian, Él los tendrá en poco. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, padre de familia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, dice, es menester obedecer a Dios más que a los hombres. Y yo le digo a usted, es menester obedecer a Dios más que a los hijos. Es menester honrar más a Dios que a los propios hijos de uno. Y yo sé que la bendición de Dios vendrá con los padres de familia. Padres de familia, no rechacemos a los hijos homosexuales. Padres de familia, no rechacemos a las hijas que son lesbianas, ni a los que vienen ahora con esas nuevas ideas transgénero, transespecie y esas cosas. No los rechacemos, no los odiemos, no nos burlemos de ellos, pero tampoco podemos dejarnos manipular por ellos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.